acababa de atar el listón plateado alrededor del último regalo cuando mi celular vibró en la encimera de la cocina. El aroma a canela y clavo flotaba en el aire cálido y familiar, subiendo desde el horno donde mi última bandeja de galletas de mantequilla se doraba. El árbol centelleaba en un rincón de la sala, con las luces en un desvanecimiento lento, y un nuevo adorno para Tomás, mi nieto, ocupaba el centro un pequeño avión de madera con su nombre grabado en dorado. El mensaje era de Javier. Estamos a tope este año, sin tiempo para viajar. ¿Hacemos un Zoom después de comer? Eso fue todo. Sin un lo siento, sin un ojalá, pudiéramos ni siquiera un emoji a medias. Miré la pantalla con el pulgar suspendido sobre el teclado sin saber qué podía decir. El temporizador del horno sonó 2 veces antes de que recordara sacar las galletas. Me moví en automático, colocándolas en una rejilla para enfriar, espolvoreándolas con azúcar glass, como hacía cada año, desde que Javier tenía 10. No respondí al mensaje. En cambio, doblé la colcha que había pasado las últimas 3 semanas cosiendo a mano verdes, bosque azules suaves, un patrón de estrellas y piñas que pensé que a Tomás le encantaría. Incluso cosí sus iniciales en una esquina, apenas visibles como solía hacer con las mantas de bebé de Javier. La puse sobre la caja de juguetes que había llenado para él libros rompecabezas un zorro de peluche que encontré en el mercado navideño del centro. Me senté a la mesa de la cocina, la que mi esposo y yo compramos de segunda mano en 1985, y miré las 2 sillas vacías frente a mí. Eran para Javier y Lorena este año. Hasta había planchado los manteles. Compré leche de almendra extra para el café de Lorena. Cuando el viento aulló afuera, me ajusté el chal y miré el lago congelado más allá del patio. Era hermoso, silencioso y completamente quieto. En ese silencio, envolví cada galleta en papel encerado y las puse con cuidado en una lata etiquetada para Javier. El sobre era grueso, amarillo pesado, marcado con prioridad nocturna en letras rojas. Lo encontré entre un catálogo y una factura de calefacción en el porche cubierto de escarcha y con sello de Querétaro. Supuse que era algo tardío de Javier, tal vez una tarjeta, una disculpa atrasada. Lo abrí junto a la puerta, con las botas aún húmedas por la nieve. Adentro había documentos pulcramente grapados, brillantes y oficiales. La primera página llevaba el nombre de una agencia de autos de lujo y las palabras factura, pagada en su totalidad. Debajo Tesla Model y blanco perla con mejora de conducción autónoma y paquete para todo clima. El total era de C1040 722.40. Entonces vi mi nombre. Elena M. Salazar, cofirmante. Mis manos se enfriaron. Metida entre los papeles como si no importara, había una nota adhesiva rosa neón escrita con la inconfundible letra redonda de Lorena. Gracias por ayudar con el coche, mamá. Es un regalo para mí, eres increíble. Primer pago 5 de febrero. Pesos L. Nunca había hablado con nadie en una agencia. Nunca había firmado nada. Volví a mirar la factura, esperando que el papel se transformara, que revelara una broma, un error, un malentendido. Pero ahí estaba el número de cuenta, mi nombre, mi dirección. Me senté a la mesa de la cocina y leí el documento del préstamo línea por línea, buscando algo que se me hubiera pasado. Cuando llegué a la parte de mi firma, contuve el aliento. Ahí estaba digital ligeramente inclinada, pero no era mía. Imitaba mi letra, pero el ángulo estaba mal, los bucles demasiado perfectos. Javier había copiado mi firma una vez en 3er grado para librarse de una tarea perdida. No había mejorado mucho. Esperé una llamada, una explicación, que Javier preguntara, confesara o se disculpara. No llegó nada. En cambio, 2 horas después, recibí una solicitud de transferencia por C7792.80
etiquetada como Seguro Tesla. Tenía un emoji de gorro de fiesta. La eliminé y me quedé quieta un largo rato. Luego tomé mis lentes de lectura y abrí la segunda página. Los números en la página se difuminaron mientras estaba sentada a la mesa con el préstamo del Tesla aún frente a mí. Pero no era la cifra de C1 o C40. Lo que me inquietaba era darme cuenta de que esto no era nuevo. Solo era el ejemplo más grande hasta ahora. Cuando la startup de Javier colapsó hace 5 años, me llamó desde un bar en la azotea de Guadalajara, susurrando que había agotado 3 tarjetas de crédito y no se lo había dicho a Lorena. Le transferí C$120,000 esa tarde. Sin preguntas, solo pánico silencioso y amor. Cuando Lorena terminó en urgencias, tras uno de los intentos de FIV, me enviaron la factura. Estaba marcada como urgente, con resaltados rojos y palabras como sin seguro. La pagué. Dijeron que me reembolsarían cuando Javier recibiera su bono. Nunca lo mencionó otra vez. Luego fue la boda. El lugar agregó C$160,000 en cargo sorpresa la semana anterior y no querían empezar el matrimonio estresados. Javier pidió con voz baja, avergonzado o fingiendo estarlo. Usé el certificado de depósito que abrí tras la muerte de mi esposo y lo cubrí. Lorena envió una canasta de agradecimiento con aceitunas caras y una vela que olía a protector solar. Luego vino la renta. Solo un mes cuando Javier estaba sin trabajo. Luego un segundo cuando Lorena tuvo un descanso creativo. El tercero llegó en silencio, sin pedirlo, solo una solicitud de transferencia en mi app bancaria. Cada vez me decía que era amor, que estaba llenando un vacío que mi esposo habría cubierto si estuviera vivo, que así es como las madres están presentes. Pero en algún momento los agradecimientos pararon. La duda desapareció. Las peticiones se volvieron suposiciones. No siempre era dinero. A veces era Javier diciendo que no podían venir porque Tomás estaba resfriado y luego publicando fotos desde Xcaret 3 días después. O Lorena preguntando casualmente si podía actualizar los pagos de la colegiatura del kinder de Tomás porque estaba haciendo malabares con colaboraciones. Ahora miraba los papeles del Tesla, esa firma falsificada, y lo vi claro por primera vez. No estaba ayudando. Estaba financiando su vida sin permiso, y ahora habían cruzado la línea de la expectativa al abuso. Llamé a la agencia esa mañana, con voz firme, pero baja los documentos del préstamo desplegados frente a mí. La mujer al otro lado fue amable, demasiado alegre, hasta que pedí verificar la firma del cofirmante. Hubo una pausa, luego el sonido de teclas. Sí, dijo tras un momento. Recibimos la firma por DocuSign, con fecha de hace 2 semanas. Parece que se firmó desde una IP registrada en San Pedro Garza García. ¿Pueden enviarme una copia de lo que recibieron?, pregunté. Por supuesto. Llegó 5 minutos después. El archivo digital se abrió con un clic y ahí estaba mi nombre garabateado en bucles perfectos con una curva ligeramente artificial en la M mayúscula. No había firmado nada, ni a mano, ni en línea, ni por teléfono. Alguien había tomado mi nombre y lo usó como sello. No llamé a Javier, no podía. No confiaba en lo que diría, pero él me escribió esa tarde. ¿Recibiste la factura, verdad? Pensé que sería más limpio si venía directo de la agencia. Solo cúbrelo mensualmente. Es más fácil así, sin saludo, sin pregunta, sin disculpa. Miré sus palabras, cómo hacía que todo sonara tan casual, como si fuera un encargo familiar rutinario que acepté hace meses. Escribí una sola respuesta no. Menos de 5 minutos después, llegó un mensaje de Lorena. Ya es público, Elena. Publiqué un post de agradecimiento. No hagas esto incómodo. Adjuntó una captura de pantalla, una foto de ella abrazando el Tesla en su entrada vestida de blanco a juego con el coche. El pie de foto decía: no puedo creer que mi suegra nos regaló un coche, se escucha bendecida,
Sota sueño cumplido, sota familia primero. Tenía cientos de likes y docenas de comentarios elogiando mi generosidad. Me senté despacio presionando los dedos contra el borde de la mesa, anclándome contra el calor que subía detrás de mis ojos. Me habían borrado y reemplazado y ahora desfilaban con la mentira como si fuera una medalla. A la mañana siguiente, mi celular no paraba de vibrar. Notificaciones de personas con las que no hablaba en años. Vecinos antiguos, excompañeros de trabajo, incluso alguien de mi club de lectura que se mudó a Tijuana. Todos querían decir lo mismo. ¡Qué mamá tan generosa! Eres increíble, Elena. ¡Wow! Un Tesla. Eso es amor de otro nivel. Mi bandeja de entrada estaba llena de correos con asuntos como ¡qué lindo! Y ¿de verdad les compraste eso? Algunos mensajes parecían genuinos, otros solo curiosos. Los peores eran los que me felicitaban por finalmente recibir el reconocimiento que merecía. No respondí a ninguno. Carmela me llamó esa tarde mientras doblaba ropa. Su voz estaba tensa entre admiración y sospecha. ¿Por qué no me contaste lo del Tesla?, preguntó. Sé que los has ayudado antes, pero esto es... bueno, mucho. No tenía energía para explicar. Solo dije que no le conté a nadie porque no había nada que contar. Hizo una pausa, probablemente sin entender, pero lo dejó pasar. Esa noche entré a Facebook y eliminé mi cuenta en silencio. Puse mi Instagram en privado y borré cada foto etiquetada que Lorena había publicado, desayunos filtrados, cenas de cumpleaños posadas, pies de fotos sobre amor familiar que ya entonces se sentían vacíos. Puse el celular boca abajo y me senté a la mesa con las luces apagadas. A través de la ventana, el lago estaba congelado plateado bajo la luz de la luna. Intenté recordar la última vez que Javier vino a visitarme sin necesitar algo. No pude. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo parpadeando en la oscuridad, preguntándome cuánto tiempo había sido un accesorio en su vida, una figura de fondo que podían mencionar cuando convenía y olvidar cuando no. A la mañana siguiente, un correo de Lorena llegó a mi bandeja como agua helada. Sabemos que no estás contenta, pero recuerda, las apariencias importan. No arruinemos el ambiente. No respondí. En cambio, abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué el número de mi banco. Marqué el número del banco con dedos que tuve que obligar a mantenerse firmes. La música de espera sonó durante 13 minutos antes de que alguien respondiera. Verifiqué mi identidad 3 veces. Luego pedí al representante que revisara todas las cuentas vinculadas y cualquier acceso de terceros. Quiere congelar todas las conexiones externas. Señora Salazar, sí, dije. Todas. Tomó menos de 5 minutos. Cada usuario autorizado eliminado. Cada correo de respaldo, cada bandera de acceso compartido borrados. La mujer en la línea habló con amabilidad, pero podía escuchar la curiosidad en su voz. No ofrecí una historia. No estaba lista para decirlo en voz alta. Luego llamé a la agencia y pedí hablar con alguien del departamento legal. Expliqué lo de la firma falsificada. La mujer tomó notas y dijo que alguien me contactaría en 72 horas. Pedí una declaración escrita confirmando que el préstamo no estaba finalizado en persona. Aceptó. Después de colgar, busqué el número de Arturo. No habíamos hablado en un año, no desde la fiesta de jubilación de nuestro antiguo superintendente. Contestó al segundo timbre. Elena, vaya, ¿cuánto tiempo? Expliqué todo en frases cortas. El Tesla, el DocuSign, la identificación falsificada. Guardó silencio un momento. Luego pidió la marca de tiempo y el registro de IP que había guardado. Falsificaron tu identificación digital, dijo. Probablemente usaron acceso almacenado de un dispositivo compartido antiguo. No lo autorizaste, Elena. No lo hice, dije. Y ahora necesito asegurarme de que se deshaga. ¿Quieres un consejo? No ir. Quiero resultados. Esa noche llamé a la oficina de financiamiento de la agencia
y pedí hablar con un supervisor. Cuando un hombre llamado Víctor contestó, di mi nombre completo, el número del préstamo, y dije lo que había ensayado todo el día. Mi nombre fue usado de manera fraudulenta. No firmé. Quiero que el vehículo sea recuperado de inmediato. Hubo una pausa. Me pidió que confirmara otra vez. Lo hice. Entendido, dijo. Iniciaremos el procedimiento. No le dije a Javier, no le dije a Lorena. Dejé que el silencio trabajara. 2 días después llegó la tormenta. No aquí, no afuera de mi ventana, donde el lago estaba en calma, y la nieve comenzaba a derretirse en anillos suaves alrededor de los troncos, sino en Querétaro, donde Lorena acababa de empezar su transmisión en vivo matutina. Estaba en la entrada con la cámara apuntando al Tesla, hablando de manifestar abundancia y saber lo que vales. No lo vi en vivo, pero alguien me envió el clip esa tarde. Se difundió rápido. Lo vi una vez en silencio, con una taza en la mano. En medio de su monólogo, una grúa blanca se estacionó detrás de ella. Siguió hablando hasta que un hombre con chaleco reflectante entró en el encuadre. Señora, dijo, educado pero firme, necesito llevarme el vehículo. Lorena parpadeó, rió, miró fuera de cámara. Espera. ¿Qué pasa? Ese es mi coche, espetó. La transmisión se cortó segundos después. Mi celular sonó 5 minutos después. Javier. Lo dejé vibrar 1 o 2 veces y luego ir al buzón. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente un mensaje. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Bloqueé su número sin responder. No hubo satisfacción en ello, no como en las películas, donde la música sube y la heroína se yergue triunfante. No era venganza, era eliminación. Era cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo, dejando entrar aire frío que confundí con compañía. No lloré, no temblé, solo me puse de pie, respiré y precalenté el horno. Esa tarde horneé panques de limón, con limones de verdad, no de caja, y los envolví en papel aluminio aún calientes. Los llevé a 2 casas de distancia a lo de Amalia, quien abrió la puerta con una sonrisa y me ofreció su taza habitual de té especiado. Hablamos 1 hora principalmente de catálogos de semillas y el precio creciente de los huevos. Nunca me pidió nada. Esa noche dormí con la ventana abierta y por primera vez en semanas el aire se sintió limpio. A la mañana siguiente cambié todas mis contraseñas. Después de que se llevaron el coche y el ruido comenzó a asentarse, me pregunté qué más habrían intentado tomar. Me senté en mi escritorio con un cuaderno y una olla de café y revisé cada cuenta que había tocado en los últimos 10 años. Mi cuenta de cheques, mis ahorros, la cuenta de la cooperativa de crédito, que mantenía solo para emergencias, la correduría que rara vez abría, excepto para verificar los bonos que Héctor había establecido para mí antes de fallecer. Luego abrí el fondo de retiro, el que nunca tocaba, salvo para revisar el saldo 1 o 2 veces al año. Ahí estaba. 2 intentos de inicio de sesión desde un dispositivo desconocido. Uno exitoso, otro marcado. La dirección IP provenía de Querétaro. No había estado en Querétaro en más de 1 década. Miré el registro de actividad con el corazón latiendo lento. Ese iPad que le di a Javier hace 3 navidades debía seguir conectado a algo. Pensé que lo había borrado. Claramente no hice lo suficiente. Al día siguiente llamé a una contadora forense, una mujer llamada Marisol, recomendada por Arturo. Era directa y callada, hacía preguntas inteligentes. Le di acceso a todo. Me llamó la semana siguiente. Hubo 2 consultas más de préstamos para autos a tu nombre en los últimos 6 meses, dijo. Ambas abandonadas tras revisiones de crédito. Una fue para un BMW, la otra para una camioneta de lujo. Ambas fuera del estado. Mi boca se secó. No necesitaba preguntar quién las inició. Ya lo sabía. No fue solo el Tesla. Ese fue el que lograron. Los otros fueron ensayos.
No era una falta de comunicación, no era un mal juicio, era un patrón, un sistema silencioso del que no sabía que formaba parte, como un banco compartido, del que pensaban que podían retirar indefinidamente. No preguntaron porque dejaron de ver la necesidad de hacerlo. Cerré la última pestaña del navegador y bloqueé mi computadora. Luego salí a revisar el buzón y encontré un sobre blanco grueso sin dirección de remitente. El sobre en el buzón era de mi abogada. Le había pedido que enviara la versión final de mi Nuevo Testamento una vez que los documentos estuvieran registrados. Lo llevé adentro, preparé té y lo abrí con manos firmes. Todo estaba ahí, justo como lo pedí. Mi patrimonio modesto, pero limpio, ya no iba a Javier. En cambio, se dirigía a 3 lugares: un fondo de becas para chicas adolescentes que persiguen carreras en ciencias e ingeniería, la Biblioteca Pública de Puerto Azul, que estaba a punto de perder su financiamiento estatal, y el refugio de animales de Amalia, que funcionaba con donaciones y dedicación y poco más. También había un sobre aparte dentro, una nota que se entregaría a Javier solo si algo me pasaba. Decía: la familia no es quien te factura, es quien te protege. Sin explicación, sin disculpa, solo claridad. Lo sellé, lo guardé en la carpeta y exhalé. Esa noche alguien me reenvió otro video de Lorena. Estaba llorando en cámara, con el maquillaje lo justo corrido, sentada en la misma entrada donde antes estaba el Tesla. Algunas personas destruyen a su propia familia por dinero, dijo entre lágrimas. Supongo que no nací lo bastante rica para su amor. Hizo una pausa, miró a la lente, como queriendo que alguien cualquiera la rescatara. Salí del video y cerré mi laptop. Luego abrí cada una de mis cuentas sociales y una por una las eliminé. No desactivadas, eliminadas, borradas. No había necesidad de explicar mi versión. Las personas que importaban ya la conocían. Los demás ya habían decidido. Y no tenía nada más que probar. Cuando cerré la tapa de mi laptop, la casa se sintió silenciosa de la mejor manera. Sin ruido, sin actuación, solo el ritmo de mi respiración y el suave tintineo de la taza contra su platillo. Me puse de pie, la enjuagué en el fregadero y apagué la luz de la cocina. Por la mañana me encontraría con Amalia en el refugio. El viaje a la cabaña de Amalia tomó poco menos de 3 horas, serpenteando por pinos cubiertos de nieve y caminos montañosos tranquilos que parecían sacados de una postal. Sus sobrinas Clara y Sofía iban en el asiento trasero con una lata de galletas en el regazo y un altavoz Bluetooth, tocando jazz navideño suave. Cuando llegamos a la cabaña ya estaba cálida, con la chimenea encendida, el aroma a pino y canela en cada rincón. Desempacamos nuestras maletas, apilamos leña y pusimos los bocadillos que trajimos. Más tarde, asamos malvaviscos sobre las llamas con los rostros iluminados de naranja y dorado. Amalia sirvió sidra en tazas desparejadas y contó historias de su infancia, haciéndonos reír hasta olvidar la hora. En un momento me miró por encima de su taza y dijo: «Estás más tranquila de lo que nunca te había visto». Asentí, envolviendo los dedos en el calor de la taza. «Resulta que la paz no está en quienes te agotan», dije. «Está en quienes te llenan de nuevo». Sonrió y se recostó con ojos amables. Cuando llegó la medianoche, nos paramos en el porche envueltas en mantas y vimos los fuegos artificiales estallar en silencio sobre los árboles. Rojos, verdes y plateados pintaron el cielo, cada destello breve pero hermoso. Levanté mi vaso de sidra y dije sin actuación ni ceremonia por los límites y por saber decir no. No había celulares vibrando. No había culpa al acecho. No me pregunté qué estaba haciendo Javier o si Lorena estaba filmando algo dramático bajo luces brillantes. Ya no sentía enojo. No me sentía pequeña. Solo me sentía libre. Y en esa libertad
Vi la verdad silenciosa que había estado rodeando durante años. A veces alejarte no es el final, es el comienzo de una vida que ya no tienes que explicar ni disculpar.